quiero dirigirlos esta mañana a Mateo 18, Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, y voy a leer los versículos del 23 al 35. Es una parábola, lo que se conoce como la parábola de los dos deudores. Muchos de ustedes la conocen. Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Permítanme conectar el micrófono. Ok. Mateo 18, versículos del 23 al 35. En esta mañana lo quiero leer desde la versión de la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: por eso el reino de los cielos puede comparecerse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole a mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor, el rey, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo hasta que pagara todo lo que le debía? ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, bendito sea, Señor, maravilloso texto en esta mañana. No es difícil de entender, quizás para muchos de nosotros es conocido, quizás conocemos su significado teológico. Pero Señor, tu palabra siempre es viva y eficaz. Queremos pedirte que nos hables en esta mañana, que con el poder de tu Espíritu Santo nos ayudes a discernir la maldad de nuestro corazón para que podamos ir en arrepentimiento y fe para perdón de nuestros pecados, Señor. También te pedimos que sea un mensaje que podamos poner en práctica. Ayúdanos no solamente a ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ellas. Damos gloria a tu nombre. Amén y amén. No es un texto desconocido, no es una historia difícil de comprender, es una demostración más de la inteligencia del Señor Jesús para traer las enseñanzas al medio de su pueblo. El domingo pasado estuvimos hablando de la alegría permanente en el cristiano. Hoy quisiera hablar del perdón permanente en el cristiano. Del perdón permanente en el cristiano. Ese es el título del sermón, el perdón permanente en el cristiano. Muchas veces me han escuchado decir que para mí, una opinión mía, los dos males o los dos errores más grandes de la iglesia moderna, de la iglesia contemporánea, de la iglesia del día de hoy, se hallan en que no conocen el Evangelio y no conocen lo que es la iglesia de Cristo. No conocen lo que es el Evangelio, por tanto, eso hace que su vida como iglesia sea alejada de las Escrituras. Al no conocer el Evangelio, cambian la predicación del Evangelio por predicaciones que apuntan a las emociones o a las necesidades, ¿cierto? Constantemente. No comprenden lo que Pablo decía: Cristo, el poder de Dios y sabiduría de Dios. Se alejan y su vida en la práctica está alejada completamente de las Escrituras. Pero tampoco al conocer lo que es la iglesia de Cristo, muchas veces han considerado que la iglesia es una reunión de personas donde la estructura es lo más importante, ¿no? La organización, qué es lo que se debe hacer durante ese día, qué es lo que se debe cantar, qué es lo que se debe, cómo se modela, porque únicamente consideran que la iglesia es una estructura, un grupo de personas reunidos que se reúnen a escuchar una predicación y a cantar.
Eso hace parte de lo que la iglesia es. Eso hace parte de lo que la iglesia es. Pero las escrituras van más allá que lo que el pueblo de Dios es. Cristo vino a morir no por una persona, sino por un pueblo. Y Él es celoso, un pueblo para que hiciera unas obras, un pueblo que evidenciara lo que Cristo es. En ese desconocimiento de lo que la iglesia es, muchos han apuntado a formas, a estructuras, a planes o diseños que apunten hacia un crecimiento en relación a los números, en relación a lo externo, ¿no? La iglesia tiene que aparentar y ser de esta forma. Y yo quisiera que tú pensaras, por ejemplo, si tú vas por la calle y ves un edificio, ¿cuál es la forma que tú identificarías que estás pasando por una iglesia? Porque ves el nombre afuera. ¿Ves el nombre afuera? ¿Ves el nombre afuera que dice iglesia, su palabra es verdad, por ponerte un ejemplo? O porque si no ves el letrero afuera, ¿cómo identificarías? Si estructura fuera de vidrio, ¿cómo identificarías? Pudieras decir, bueno, porque veo unas personas sentadas, veo a alguien parado y veo que están cantando. Bueno, tú podías decir, eso es una iglesia. Pero si tú pasas, por ejemplo, en un evento público, en un evento de la alcaldía o de la gobernación, normalmente también hay alguien hablando, hay unas personas sentadas y quizás también cantan, porque por ejemplo cantan el himno de la ciudad o el himno de la república. Entonces, diferenciar o distinguir a una iglesia va más allá de lo que es la estructura, de lo que es la forma externa. Sí hace parte de lo que es ser iglesia, porque el pueblo de Dios se reúne, se congrega a escuchar su palabra, a cantarle. Pero ser iglesia tiene unas marcas internas, unas características internas. Es como si tú puyaras a la iglesia con un alfiler. Si tú puyas a una persona con una aguja, deberá brotar ¿qué? Sangre, porque está compuesto de eso. Bueno, si tú pincharas a una iglesia con una aguja, debería brotar ciertas características, ¿no? Una de esas que hemos podido aprender el domingo pasado, ¿cuál fue? La alegría. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, tiene una alegría que el mundo no tiene. Y concluíamos que la alegría que el cristiano puede permanecer, vivir en alegría constante, es porque Dios es el Dios de su alegría. Asimismo, hay otra serie de características que la iglesia tiene internamente que el mundo no tiene y que debería ser característica de la iglesia. Debería ser una forma en que la iglesia se conozca. Pero para llegar a conocer estas características internas no basta únicamente con verla con los ojos, sino sentirla, vivirla, participar de ella, ser testigo de ella, no por un fin de semana, no por un mes, sino por largos y largos años. Para que la iglesia, para que el pueblo de Dios dé fruto de esa transformación interna y se haga evidente de forma externa, requiere años y años de ser expuesto a la predicación, de la obra del Espíritu, de trabajar en conjunto y como comunidad. ¿Qué características piensan ustedes que debería tener una iglesia? Por ejemplo, Jesús dice a su pueblo, yo me voy, pero yo les dejo mi paz. Mi paz no es como la da el mundo, yo les dejo una paz distinta. Pudiéramos pensar entonces que la paz que tiene la iglesia es una paz distinta que tiene el mundo. Solo la iglesia tiene esa paz que es la paz de Cristo. Otra característica pudiera ser la fe. El mundo tiene fe en muchas cosas, pero fe verdadera en Dios solamente tiene la iglesia. Solamente tiene la iglesia. Y hay otra característica, considero yo, que solamente tiene la iglesia, que es el perdón. El mundo puede hacer esfuerzos morales para perdonar, es verdad, pero perdonar de la forma en que Dios perdona solamente lo puede hacer la iglesia. Perdonar de la forma en que Dios perdona a su pueblo solamente lo puede hacer su iglesia. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Ustedes tienen que perdonar porque Dios los perdonó en Cristo, como decía el apóstol Pablo. Y eso lo miraremos en esta mañana. Considero yo entonces
que una de las características que debería tener la iglesia es el perdón. La iglesia debe perdonar o practicar el perdón de una forma que el mundo no lo hace. Una característica que debe diferenciar al pueblo de Cristo, a la iglesia, al cristiano, del incrédulo, es la forma en que el cristiano perdona. Eso tiene que ser algo radical, tiene que ser algo evidente, porque Dios viene, habita en tu corazón, te da de su perdón, te da de su propia naturaleza divina, dándote su Espíritu Santo para que tú puedas obrar según Él, según su poder, y uno obrar de forma distinta. Así como Jesús dijo, si ustedes aman al que hace lo bueno, pues así ama el mundo. Yo les digo, amen a sus enemigos, porque si ustedes aman a quienes les hacen solamente lo bueno, aman según el mundo. De la misma forma, si perdonamos únicamente a los que decimos nosotros no fue nada grave, eso se deja pasar o algo así, lo hacemos como el mundo lo hace. El mundo prefiere la tranquilidad en algunos aspectos y practica ese tipo de perdón como dejando pasar por encima. En realidad hay un perdón que el cristiano practica que es distinto al que el mundo practica. Para eso, pues el pasaje que leímos en esta mañana, de Mateo 18 en los versículos 23 al 35, y quiero decirte que no voy a abordar todo el pasaje versículo a versículo. Más bien quiero sacar 3 ideas de este pasaje y que se encuentra también a lo largo de todas las escrituras sobre el perdón. Quiero sacar 3 ideas aquí a lo largo de este pasaje que se encuentran también en las escrituras sobre el perdón. Lo primero que quiero que miremos es cuál es la naturaleza de Dios sobre el perdón. ¿Cuál es la naturaleza de Dios sobre el perdón? En este caso del reino, solamente déjame parafrasearte el pasaje que leímos. Se nos cuenta la parábola de un rey que llamó a cuentas a sus siervos. Entre esos había uno que le debía 10,000 talentos, una deuda impagable. Obviamente, como no tiene cómo pagar, el rey va a aplicar justicia. No está haciendo nada malo, va a aplicar justicia. Tú me debes, tú pagas. Este siervo clama por perdón, por misericordia, y el rey tiene compasión, lo perdona y lo suelta. Entonces luego este siervo se encuentra con un consiervo de él que le debe solamente 100 denarios. Imagínense comparar la uña del dedo pequeño con toda una pierna. Eso es algo, una diferencia enorme. Una diferencia enorme entre 10,000 talentos y 100 denarios. Y este siervo, a quien ya se le había perdonado su deuda, no perdona a su consiervo. Este consiervo acude al rey, le dice, mira, no nos perdona. Tú lo perdonaste, pero él no nos perdona. ¿Qué hace el rey? El rey llama nuevamente a cuentas al siervo, le aplica disciplina, lo entrega a los verdugos y lo hace ser castigado. La conclusión es, así como el Padre Celestial, que es el Rey, los perdona, ustedes deberían perdonar. Si ustedes no perdonan, entonces Él también los castigará. Si ustedes no perdonan de corazón, ¿ven esa énfasis? Si ustedes no tienen la misma actitud que tuvo Dios con ustedes, entonces ustedes serán castigados. Esa es la paráfrasis, ese es el pasaje parafraseado. Un resumen, ese es el resumen de este pasaje. Primer punto, como les mencionaba, quiero que miremos la naturaleza divina sobre el perdón de Dios. La naturaleza del perdón de Dios. ¿Qué es lo que Dios evidencia por medio del perdón que Él otorga? Lo segundo que quiero que veamos es que toda deuda siempre es mayor contra Dios. Toda ofensa siempre es en primer lugar contra Dios. Toda ofensa siempre es en primer lugar contra Dios. Y en tercer lugar, quiero que veamos que si no perdonamos como Dios nos ha perdonado, seremos castigados. Si no perdonamos como Dios nos ha perdonado, seremos castigados. Entonces, nuestro primer punto, la naturaleza del perdón de Dios. Y para mirar la naturaleza del perdón de Dios, vamos a hacer un recorrido. Espero que ustedes puedan tener su Biblia en la casa, si no pueden irme escuchando. Vamos a mirar unos pasajes del Antiguo Testamento y luego llegaremos al Nuevo Testamento.
Vamos a mirar unos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, tenemos esa imagen. Ustedes recuerdan, Moisés quería ver a Dios y Dios le responde, tú no me puedes ver. Al final Dios lo complace y deja que Moisés vea su espalda. Entonces Moisés, puesto en una roca, se es tapada su cara para que él pudiera, y es descubierto cuando la presencia de Dios pasa delante de él, pero Moisés ve la espalda de Dios. Cuando Dios pasa, se escucha una declaración, hay unas palabras que se encuentran en el versículo 6 de Éxodo 34. Dice, el Señor, Dios compasivo y clemente, que es lento para la ira y grande en misericordia. Él guarda misericordia por millares, Él perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Esa es la característica que identificamos de Dios. Él es por naturaleza un Dios perdonador. Miren, por ejemplo, el Salmo 32 en el versículo 1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado está cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad. Podemos ver entonces que Dios otorga perdón. Una y otra vez los salmos nos hablan acerca del perdón. Lo podemos también ver en el Salmo 85, cuando dice, tú perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todos sus pecados. En el Salmo 130, el versículo 4, pero contigo hay perdón para que seas temido. Temido quiere decir honrado, seas adorado, para que seas reverenciado. Dios se gana la adoración de aquellos a quien Él perdona con tanta gracia. Podemos ver también estas verdades acerca de Dios en algunos profetas. En Isaías, por ejemplo, entre algunos de los profetas que podemos ver acerca del perdón, él habla acerca del perdón de Dios en el capítulo 43. Recordemos que en el libro de Isaías primero habla acerca de juicio y luego tiene ese cambio acerca del perdón. En Isaías capítulo 43, versículo 25 dice, yo soy el que borro tus transgresiones por causa de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Borro tus transgresiones y no me acordaré de tus pecados. En el carácter mismo de Dios, en su persona, en su personalidad, Él es un perdonador. Isaías en el capítulo 55, versículos 6 y versículo 7 dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado, llámalo mientras está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva al Señor y Él tendrá compasión de él. Ya nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Jeremías, otro profeta de los mayores, habla de la misma manera. Miren Jeremías capítulo 33, versículo 8. Los limpiaré de toda su iniquidad con que pecaron contra mí. Perdonaré todas sus iniquidades con las que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Dios reitera una y otra vez el significado de la transgresión y luego lo repite 2 veces en su actitud hacia el perdón. Él dice, ustedes me ofendieron, pero yo los perdonaré, cubriré su maldad. Eso es un pequeño resumen en el Antiguo Testamento acerca del carácter de Dios como Dios que perdona, donde Él es reverenciado por la gracia que ofrece en su perdón. Él es reverenciado por la gracia que ofrece en su perdón. En el Nuevo Testamento hay tantas enseñanzas acerca del tema. Hay, sobre todo por parte de Jesús. Uno, por ejemplo, lo que acabamos de leer, Mateo 18. Es un ejemplo maravilloso del carácter de Dios. Pero hay otra historia que es muy conocida por todos nosotros. Se encuentra en Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15, ustedes quizás piensan así y no recordarán que hay en Lucas capítulo 15. Pero si yo les dijera la historia del hijo pródigo, ya me acuerdo. Aunque pudiéramos pensar en cambiar ese nombre, ¿no? Porque la historia no se trata de realzar que el hijo se arrepiente, sino más bien que el padre perdona, Y el hijo, el de esta historia, no se diferencia a muchos hijos, ¿no? Alguien codicioso, egocéntrico, indulgente, alguien ansioso, alguien que desea únicamente para gastar, alguien que es tonto, alguien que es derrochador, alguien que vive su vida de forma rápida, piensa solamente en el ya y en el ahora, malgasta, no piensa en consecuencias, no piensa en el daño que hace. Prácticamente una descripción de cualquiera de nosotros sin Dios. Es alguien que vive
por los afanes del dinero, y al fin esa vida de afanes lo lleva a la miseria, cuando el dinero se ha ido. De un momento a otro, este hijo recobra el sentido, es consciente de lo que ha hecho, se halla en medio de una porqueriza, en medio de unos cerdos, donde ellos habitaba con los cerdos, se alimentaba de lo que los cerdos dejaban. Él mira su condición de podredumbre, su condición de pecaminosa, él mira su condición desdichada y dice: voy a volver a la casa de mi padre, Y dice: allá donde mi padre tenía siervos, habían sirvientes, ellos me atendían, ellos incluso hoy en día viven mejor que yo, voy a ir a la casa de ellos. Entonces él se devuelve a su casa, Él quería un techo, él quería una comida, él quería otro tipo de ropa. Se devuelve a su casa para tener una condición mejor de la que tenía en ese momento, a la que él había caído por sus propias consecuencias. Pero cuando él va llegando cerca a la casa de su padre, Jesús nos enseña en esa historia lo que significa perdonar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el padre? El padre no está sentado esperando que llegue el hijo, no. El padre no está aquí: tiene que venir a pedirme perdón. Lo tengo que ver que llegue aquí arrodillado tocándome la puerta. No. Eso no es lo que hace el padre. El padre ve que su hijo viene a lo lejos, y antes que el hijo diga lo siento, antes que el hijo intente tartamudear su confesión o su arrepentimiento, el padre se tira encima del hijo, lo abraza, manda a que le preparen comida, que le quiten esas ropas, le pone su anillo para una señal de autoridad, hace una celebración, consigue la mejor comida, el mejor corderito y lo prepara. Esa intencionalidad del padre del salir al perdón. Ese es el carácter generoso del perdón de Dios. ¿Cómo supo el Señor que el hijo quería el perdón? ¿Cómo supo el Señor que quería el perdón? Bueno, no lo sabía, o sencillamente sí lo sabía, porque vio que él regresó. Él vio que su hijo, con miedos, temores, con dudas, quizás no con la convicción más profunda de su condición, sencillamente lo vio regresar. Y eso es lo que Dios hace. Cuando Dios ve al pecador moviéndose en su dirección, sin que el pecador aún haya pronunciado una palabra, Dios lanza sus brazos alrededor y derrama su amor perdonador en ese pecador. Esa es la forma en la que Dios perdona. Es muy triste cómo las personas cargan con amarguras. Eso es tan distinto al carácter de Jesucristo, ¿no? Cómo las personas son difíciles para perdonar. Cómo se ponen un vidrio blindado en su corazón que es inmune a cualquier manifestación de arrepentimiento del prójimo, porque sencillamente han endurecido su corazón. Eso es tan impío, eso es tan contrario al carácter de Jesucristo, ¿no? Jesús no era así. La menor intención de acercamiento al perdón, Él perdonaba. Es lamentable aquellas personas que viven en esa condición de dureza en el corazón. Es lamentable de aquellas personas que aún dentro del pueblo de Dios, llamándose cristianos, no perdonan. Eso es triste, ¿no? Porque es totalmente contrario a la naturaleza de Dios. ¿Saben cuál es una forma de blindar y mantener la unidad de la iglesia? ¿Saben cuál es la mejor forma de mantener una iglesia unida y no separada? Bueno, que la iglesia esté llena de personas que perdonan. Hermanos, el pecado sigue morando en nosotros. Aunque tú seas cristiano, tú sigues siendo pecador. Los pastores fallamos, las ovejas fallan. Y los pastores pueden fallar a las ovejas pueden fallar a los pastores, las ovejas pueden fallarse entre las ovejas. Siempre va a haber la oportunidad de fallarnos mutuamente, de hacer lo malo contra el otro, de ofender al otro. Pero la forma en que la unidad de la iglesia va a permanecer es que esté llena de personas que perdonen intencionalmente, que tengan ese mismo carácter de Cristo, no que sean duros de corazón, no que sean personas que endurecen su corazón y que esperan que les paguen penitencia
que hagan algún tipo de obra de mérito para ganarse el favor o el perdón de ellos. No, no. Si la iglesia está llena de personas con la intencionalidad de perdonar, entonces la iglesia se mantendrá unida. La iglesia se mantendrá unida. Jesús estaba colgado en la cruz. Miró las personas que le iban a quitar la vida. Él miró las personas que le iban a quitar la vida. ¿Y qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos. Ellos no saben qué es lo que hace. Pastor, pero es que Jesús es un estándar muy alto. Él era Dios. No, yo estoy seguro que después de la predicación acerca de su tentación, tú sabes que no, él actuó en dependencia del Espíritu Santo en su naturaleza humana. Pero te pondré otro ejemplo. Esteban. Esteban, ese varón narrado en el libro de Hechos. ¿Qué dijo Esteban? Iba a ser apedreado por predicar la verdad. Esta verdad que lo que hace es reconciliar al pecador con Dios. O sea, no estaba haciendo algo ilícito, estaba haciendo algo favorable por ellos. Él iba a hacer esta verdad. Él iba a predicar esta verdad. ¿Y qué dijo Esteban? Delante de los deudores o delante de los fariseos que lo iban a apedrear, Esteban dijo, no les tengas en cuenta este pecado, no les imputes este pecado, no los hagas responsables de lo que ellos están haciendo. Él da la intencionalidad, la actitud en el corazón para perdonar, para perdonar. Tenemos que decir que, me gusta como lo dice el pastor John MacArthur, nunca te pareces más a Dios que cuando perdonas, cuando expresas bondad, cuando tienes un corazón tierno y perdonas como Dios te ha perdonado. Nunca te pareces más a Dios que cuando perdonas, cuando expresas bondad, cuando tienes un corazón tierno y perdonas como Dios te ha perdonado. Si tú eres cristiano, tu mayor deseo es parecerte a Cristo, ¿no? Decir las palabras de Juan el Bautista. Que yo mengüe y que Cristo crezca en mí. Si tú eres cristiano, tú deseas que haya menos de tu pecaminosidad y más del amor de Cristo, más de la vida de Cristo en ti, que tú puedas ser un testigo fiel para los demás, tú puedes ser un testimonio andante acerca del poder de Cristo transformador. Tú quieres vivir como Cristo anduvo. Tú quieres practicar el sermón del monte. Y nunca más te vas a parecer a Cristo, o no hay mayor forma en que te puedas parecer a Cristo que perdonando como Él perdona. Dando el perdón que Él perdona. Son las verdades de Pablo, que Pablo comprendió y aplicó también. Miren cómo Pablo lo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Pablo dice, soportando unos a otros y perdónense unos a otros. Cualquiera que tenga una queja contra ti, así como el Señor los perdonó, así también vosotros debéis perdonarse. Así como Dios te perdonó, así también ustedes deben perdonarse. Deben perdonar con el mismo tipo de perdón que Dios te dio, con la misma benignidad, con la misma bondad, con el mismo amor, con la misma gracia. Debes perdonar de la misma forma en la que Dios te perdonó. Jesús, Mateo 5, amen a sus enemigos y oren por los que le persiguen. Oren por los que le persiguen, háganle favores, trátenlos bien, háganle bien a sus enemigos. ¿Por qué? Porque en esto se evidencia un corazón perdonador. Y el versículo 45 en Mateo 5 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Te parecerás a tu Padre celestial cuando perdonas como Él ha perdonado. Pablo sigue diciendo en Efesios capítulo 4, versículo 32, perdonándonos unos a otros como también Dios en Cristo os ha perdonado. Perdónense como Dios los perdonó en la persona de Cristo. Y ahí en el capítulo 5 de Efesios, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios. Quiere decir que tú imitas a Dios cuando perdonas. Tú imitas a Dios cuando perdonas. Y les recuerdo que Pablo escribió la carta a Éfeso y a los Colosenses desde la cárcel. Quiere decir que él estaba en una situación donde fue tratado injustamente porque fue puesto preso por un acto de injusticia. Y él practicaba el perdón. Él practicaba el perdón. Nuestra segunda característica de nuestro pasaje, luego de ver el carácter perdonador, ¿no? En nuestro pasaje, Mateo 18, se nos dice
que el Señor tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Y esa compasión, ese carácter perdonador lo vimos desde Éxodo, en los profetas, en el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús y en las palabras de Pablo. El carácter compasivo del perdón de Dios se halla en todas las Escrituras y se nos manda que de la misma característica, de la misma forma en que Dios perdona, en su intencionalidad, teniendo una actitud de perdonar, no siendo rencoroso, no siendo alguien que guarda rencor, dolor frente a quien lo ofendió, así debemos nosotros perdonar. Tú conoces su característica de perdón, tú conoces su naturaleza del perdón de Dios y el perdón que tú debes practicar no debe ser menor a ese perdón. No es un perdón como el mundo. Sí, yo te perdono, no te preocupes, nada ha pasado. Y sigues inquiriendo maldad en tu corazón, guardando rencor. Ya yo lo perdoné, pero no lo puedes ni siquiera ver. No puedes ni darle un vaso de agua. No puedes ni orar por esa persona. Así perdona el mundo, de labios. El cristiano perdona de corazón. El mundo perdona de labios, el cristiano perdona de corazón. Eso está muy bueno. ¿Cuál es nuestra segunda característica? Nuestra segunda característica es que quien te ha ofendido más a Dios. Quien te ha ofendido más a Dios. Pudiéramos decirlo que toda ofensa en primer lugar es una ofensa contra Dios. Toda ofensa en primer lugar es una ofensa contra Dios. ¿Cuál es el punto? El punto es de que si Dios puede perdonar cuando Él ha recibido una mayor ofensa, ¿no puedes perdonar tú quien ha recibido una menor? Si Dios puede perdonar por cuanto Él ha recibido una mayor ofensa, ¿no puedes perdonar tú que has recibido una menor? ¿Cómo lo vemos en nuestra historia? En nuestra historia vemos que el rey le perdonó al siervo 10,000 talentos, pero el siervo no le quiso perdonar al consiervo 100 denarios. Si quiere ponemos un número familiar para nosotros. El siervo le debía al rey 1,000,000 de pesos. Y el consiervo le debía al siervo 1,000 pesos. El consiervo no tenía cómo pagar los 1,000 pesos y el siervo quería judicializarlo y no fue capaz de manifestar compasión. Mientras que el rey le perdonó el 1,000,000 de pesos al siervo. No se pierdan los tres personajes: rey, siervo, consiervo. Toda ofensa contra Dios es mayor que lo que puedan hacer contra ti. Toda ofensa contra Dios es mayor que puedan hacer contra ti. En primer lugar, todo pecado, toda ofensa o todo pecado es pecado contra Dios. El apóstol Juan, en su carta, 1 de Juan, capítulo 3, dice que el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. El pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. Un ejemplo práctico de esto es la confesión de David en el Salmo 51, ¿no? Salmo 51, Salmo 32. Son salmos que compuso David después de haber pecado en adulterio y homicidio contra Betsabé y contra Urías. Pero en su confesión, en el Salmo 51, en el versículo 4, David no dice, hice lo malo contra Urías, hice lo malo contra Betsabé. No, David dice en el versículo 4, dice, conozco mis transgresiones, versículo 3, versículo 4, conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado. Contra ti, Dios, contra ti he hecho lo malo. Contra ti he hecho lo malo. David sabía que aunque había violado a Betsabé, había asesinado a Urías, la ofensa en primer lugar había sido contra Dios. La ofensa en primer lugar había sido contra Dios. Dios es perfectamente santo. En el versículo que leíamos en Éxodo 34, al final del versículo 7, Él dice que castigará la iniquidad de todas las personas, que no tendrá por inocente al culpable. Dios en su santidad ni siquiera puede mirar la pecaminosidad. Él ni siquiera puede mirar al pecador. Sencillamente lo destruirá. En su santidad, Dios no pasará por alto todos los pecados de la humanidad. Y es cierto, en el pueblo de Dios, Dios perdona sus pecados, pero aplicando su justicia en otro, y ese otro es Jesucristo, ¿no? El perdón que se nos otorga, que es lo que cantábamos ahorita, que por la sangre de Jesús que se nos dio gracia y perdón. El perdón dado al pueblo de Dios es el perdón
que recibimos porque Dios castigó nuestra culpabilidad en la persona de Cristo. Pero todo aquel que no es cristiano va a recibir castigo por sus pecados. En su santidad, Dios nunca ignorará el pecado. O lo trata en Cristo o lo trata en la persona que no se arrepiente. Dios nunca tendrá por inocente al culpable. Detallando este atributo de Dios sobre su santidad, teniendo en cuenta este detalle de la santidad de Dios, y aún así Dios otorga perdón, aún así Él es intencional en el perdón, tendríamos que preguntarnos, ¿tienes algún complejo de ser Dios que no puedas perdonar a las personas? ¿Tú te crees ser un ser superior a Dios que no puedes perdonar a las personas? ¿Tienes una opinión elevada de ti mismo a tal punto que no te permite perdonar? ¿Te has exaltado a tal nivel que no puedes perdonar? ¿Has llegado a un nivel más alto de Dios que no puedes perdonar a los demás? Si no es así, porque guardas rencor, porque te amargas, porque no puedes ver que la otra persona cruce delante de ti, porque no puedes compartir el mismo espacio físico que aquel que te ofendió, porque te apartas y te alejas de los demás o de aquel que te ha ofendido. Y quiero hacer una nota aclaratoria aquí. Creo que como cristianos debemos de perdonar de corazón todas las ofensas en todo tiempo. Tenemos que perdonar todas las ofensas en todo tiempo. Es muy poco probable que nuestros enemigos, las personas que nos hacen mal, que nos odian, se acerquen a nosotros y pidan perdón. Es muy poco probable que eso siempre pase, ¿no? No toda persona que te hace mal se va a acercar a ti a pedirte perdón, es verdad. Pero Jesús nos dijo, ama a tus enemigos y hazles el bien. Ama a tus enemigos y hazles el bien. Y eso se manifiesta en una actitud de perdón. Habrá cristianos que nosotros habremos ofendido, habrá hermanos en la iglesia que habremos ofendidos, pero pueden que sean hermanos que sean amargados, llenos de venganza, que ellos quieran represalias, que ellos quieran sangre, que ellos quieran justicia para ofrecer perdón. Pero nosotros intentaremos propiciar el espacio para el perdón. Intentaremos propiciar el espacio para el perdón. Creo que de corazón es esencial que les tendamos bondad, ternura y un amor perdonador con aquellos que te han ofendido, con los que tú has ofendido, que tú generes un ambiente de perdón. Es verdad, tenemos un entendimiento que para que haya una restauración de la relación, tiene que haber un arrepentimiento real por la otra parte. Es posible que la relación no se restaure porque aquella persona no tenga un arrepentimiento real. Pero nosotros siempre vamos a propiciar un ambiente de perdón, de extensión de bondad, donde le haremos el bien, donde procuraremos el bien de esa persona. Si podemos servir, lo haremos en amor. Si podemos orar por ello, lo haremos con intencionalidad, no guardando rencor y deseos de venganza, sino tratando de ser intencionales en el perdón. La relación se restaurará si aquella persona tiene un arrepentimiento real, pero nosotros practicaremos una actitud de perdón que es la que tiene Dios con nosotros. Es la que tiene Dios con nosotros. Aún el impío que rechaza a Dios, Dios sigue dándole manifestación de su evangelio. Si rechazan a Dios, Él sigue predicándole el evangelio por medio de su pueblo a estas personas que lo rehúsan, que lo rechazan. Las mayores aplicaciones de esto, ¿dónde debería pasar? ¿Tú crees que si las personas más cercanas a ti, piensa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, cuántas veces te ofenden tu pareja, cuántas veces te ofenden tus hijos, y todas las veces ellos van a ti a pedirte perdón? Y tú vas a guardar rencor, vas a acumular una larga historia de ofensas por parte de tu pareja y de tus hijos, y hasta el punto que ellos no te pidan perdón, tú no los vas a perdonar. ¿Cómo crees que sería ese tipo de relaciones? Si tú eres papá, sabes cuántas veces los hijos ofenden a los papás. Y no todas las veces los hijos van en busca de perdón. Y tú vas a guardar rencor y odio hasta que tu hijo te pida perdón. Y lo mismo con tu pareja. Por supuesto que no. Y no debería ser así en la iglesia. ¿Te vas a excusar en eso? Creo que más bien es una oportunidad para mostrar
un amor perdonador. Un amor perdonador. Porque el amor cubre una multitud ¿de qué? De pecados. El amor cubre una multitud de pecados. Muchas relaciones en la iglesia son rotas precisamente hasta que no hay un perdón de corazón. Muchas personas viven en constantes amarguras, acumulan amarguras porque no tienen una actitud de perdón. Somos más incidentales hacia el pecado, somos más propensos hacia el pecado, hacia el odio, hacia el rencor, que hacia el perdón. Bueno, el más ofendido perdona, que es Dios, ¿no? El más ofendido perdona gratuitamente, ¿no? Dios no le puso un costo a tu perdón. Dios no te dijo, ve y camina a pie descalzo en pleno mediodía en la ciudad de Valledupar para yo ofrecerte perdón, no. En su Hijo puso la culpabilidad de tus obras y te dio un perdón gratuito. Es importante meditar entonces que si el Rey te ha perdonado esa deuda impagable, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Y nuestro último punto en esta mañana, y con esto terminaremos, con este último punto, es el que no perdona no será perdonado. El que no perdona no será perdonado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Estoy hablando de salvación por obras? ¿Estoy diciendo acaso de que iremos al infierno si no perdonamos a los demás? No, claro que no. El perdón de nuestros pecados, aquel perdón que nos aleja del infierno, de la condenación eterna, es una obra de gracia de Dios. Somos salvos por gracia mediante la fe en la persona de Jesucristo. No me refiero a ese perdón eterno. Me refiero más bien a esa condición temporal en el vínculo que tenemos con nuestro Padre Celestial. Ustedes recuerdan las palabras de Pedro, ¿no? Pedro quería ser lavado completamente cuando Jesús estaba lavándole a sus discípulos. Lávame todo el cuerpo. Jesús le dijo, ya tú estás limpio. Solo es necesario que te limpien los pies. Está hablando acerca de una limpieza temporal. Hablando acerca de una limpieza temporal. Como lo dijo Jesús en Mateo 6. Mateo 6, Jesús dijo, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en el versículo 14 de Mateo 6 dijo, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también os perdonará a vuestro Padre Celestial. Pero si tú no perdonas a los hombres, vuestro Padre no perdonará vuestras transgresiones. Nuevamente, eso no quiere decir que para ser salvos, para ser salvados de la condenación del infierno, tú tengas que hacer algo, una obra como perdonar. No. Ahí hay una explicación que la mejor forma de verlo es la historia de Mateo 18. El perdón eterno es un tema resuelto. El perdón temporal es el que necesitamos para nuestra santificación. Y eso resuelve el tema de la bendición presente. El perdón temporal es para nuestra santificación y nos ayuda en la bendición presente. Hay una gran diferencia. En Cristo somos perdonados eternamente. En Cristo tenemos nuestra justificación. Él resuelve nuestra bendición futura. Pero el perdón temporal, el que damos a las personas que nos ofenden, nos ayudan en nuestra bendición temporal, en nuestra santificación. El punto es que si tú no estás perdonando a los demás de manera regular, constante y completa, entonces Dios no te está perdonando en un sentido temporal. Escucha esto. Si tú no estás perdonando a los demás de manera regular, constante, completa, de corazón, entonces Dios no te está perdonando en un sentido temporal. Y si no estás siendo perdonado en un sentido temporal, van a suceder varias cosas. Si tú no estás perdonando en un sentido temporal, si tú no estás siendo perdonado por Dios en un sentido temporal, van a suceder varias cosas. ¿Qué le sucedió al siervo del rey que no perdonó a su consiervo? ¿Qué le sucedió en la parábola de Mateo 18 que hemos leído al inicio? Él no lo quiso perdonar a su consiervo. ¿Y qué hizo Dios? Lo entregó a los verdugos para que fuera castigado. Por cuanto tú no estás perdonado, entonces serás castigado. Y ese castigo incluso quizás llega hasta la muerte. Como pastor, he escuchado muchas personas que me dicen que se hallan en una sequía espiritual,
que no pueden disfrutar de Dios, que sienten a Dios lejos, que no saben qué pasa en su relación divina. Ya he perdido ese deseo por Dios, me he endurecido, mi conciencia se ha cauterizado y no saben por qué es. Y normalmente les pregunto en ocasiones, además de su vida devocional, cómo están sus relaciones interpersonales. ¿Y qué me pueden decir? Es que esta persona está hablando sobre mí, esta persona me hizo esto, estoy muy adolorido por lo que aquella persona me hizo, mi familiar, mi pareja, mi hermano de la iglesia. Y tú notas que hay una amargura constante por un perdón no otorgado. Hay una amargura constante por un perdón no otorgado. Y va relacionado también en otros asuntos de su vida espiritual, como esa dureza frente a la relación con Dios o ese endurecimiento en su vínculo con Dios. Yo les preguntaría, ¿por qué crees que el Señor está tratando esto en tu vida? ¿Qué crees que está haciendo Dios al permitir que hablen mal de ti? ¿Qué crees que está haciendo Dios al permitir que te ofendan de esa forma tan dolorosa para ti? ¿Qué crees que quiere Dios qué quiere Dios con todo esto para tu vida? ¿Qué piensas? ¿Qué busca hacer con Él? ¿Has mirado tu corazón? ¿Sería posible que fuera justicia de Dios, disciplina de Dios? Porque lo que escucho salir muchas veces de tu corazón es ira. Lo que se escucha salir de ese corazón es amargura. Y tal vez sea la falta de perdón lo que está causando todas estas pruebas que estás viviendo. Debemos perdonar porque como es Dios, deben ser sus hijos. Debemos perdonar porque Dios perdona y sus hijos deben perdonar así como el Padre ha perdonado. Debemos perdonar porque se nos ha perdonado los pecados mayores contra Dios y deberíamos poder perdonar los pecados menores contra nosotros. Somos muy duros contra nuestros hermanos menores, somos muy duros contra nuestros familiares, somos muy duros con el prójimo. Nos tratamos a las personas con una dureza que Dios no nos trata. Esto es tan importante que tiene una relación práctica en la adoración a Dios, que por ejemplo en Mateo 5, en los versículos 23 y 24, Jesús dijo, si tú vas a llevar tu ofrenda al altar y tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, vete, reconcíliate primero con tu hermano, luego ven y presenta tu ofrenda. Esto es muy básico. Si hay un rencor sin resolver con alguien más, tienes que resolverlo. La reconciliación precede la adoración a Dios. Dios no va a aceptar tu adoración, Dios no va a aceptar tu oración, Dios no va a aceptar tu expresión de amor hacia Él si hay rencor en tu corazón. Si hay una situación que tú no has resuelto, Él no lo va a hacer. Sí, es verdad, quizás a la otra persona no le interesa reconciliarse contigo, pero tú estarás delante de Dios diciéndole, mira, yo he hecho de corazón mi mayor esfuerzo para generar un ambiente de perdón. Esta persona se ha endurecido, pero es que no somos ni capaces de eso. Estamos sentados a la espera que se nos venga a implorar perdón, mientras que Dios, como un padre, cuando ve que su hijo se acerca, corre hacia él, lo abraza, lo besa, le sirve y le ama, no teniendo en cuenta el pecado que hizo contra él. El perdón es una forma de traer el cielo a la tierra, ¿no? El perdón es la imagen de Dios, es la imagen del Padre que perdona y el avance del reino de Cristo aquí en esta tierra. Nunca te pareces más a Dios que cuando perdonas. Nunca te pareces más a Dios que cuando perdonas. Quiero terminar con las palabras de Sir Thomas More, un canciller de Inglaterra, que después de haber sido juzgado en Westminster, fue condenado a muerte por una causa injusta. Fue condenado a muerte sin haber hecho lo malo. Thomas More, él dijo a sus jueces, como San Pablo sostuvo las ropas de aquellos que apedrearon a Esteban hasta la muerte, y como ambos son ahora santos en el cielo, y continuarán allí amigos para siempre, así en verdad confío, por lo tanto oraré de todo corazón, que aunque sus señorías han sido ahora jueces aquí en la tierra, para mi condenación y muerte, no obstante, en el futuro nos reuniremos alegremente en el cielo, en la salvación eterna. Oró por la salvación de sus verdugos. Eso es perdón divino.
Como Pablo tenía las ropas de Esteban, pero en el cielo se encontraron reconciliados. Yo oro por ustedes que son mis verdugos. La actitud adecuada en el cristiano es el perdón de corazón, un perdón intencional que propicia al cristiano en servicio y en amor. El mundo perdona de labios, el cristiano perdona de corazón. Amén. Oremos. Dios Padre Celestial, bendito seas por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias por hablarnos en esta mañana acerca de algo que quizás ignoramos. Profesamos ser cristianos, Señor, pero no perdonamos muchas veces como cristianos. Nos amargamos, tenemos vidas de amarguras, guardamos dolor, guardamos odio en nuestro corazón, Señor. Pero tu perdón no es así. Tú eres intencional, Señor. Tú eres amoroso, tú haces el bien a quien te ha ofendido. Tú oras por los pecadores, tú oras por quien te iba a traicionar como Pedro, Señor. Ayúdanos a practicar ese perdón. También has hablado a nuestro corazón recordándonos, Padre Celestial, que si en esta vida no estamos perdonando como tú nos has perdonado, entonces no podemos gozar de las bendiciones temporales que tú nos das y que muchas veces puedes traer castigo a nuestras vidas por la ausencia de perdón. Haznos conscientes de esta realidad para que evaluemos si estamos perdonando de labios o de corazón. Damos gloria a tu nombre en esta mañana. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les deseo una muy buena mañana. Espero que puedan seguir disfrutando en familia. Y la tarea para esta semana es evaluar nuestro perdón. ¿Cómo estamos perdonando? ¿De corazón o de labios? ¿Perdonamos como Dios perdona? ¿Perdonamos como Dios nos ha perdonado? ¿O tenemos un estatus moral más alto que el de Dios? Cuídense mucho, los quiero mucho.